Dios te bendiga, te saludo con la paz del Señor. Es un placer poder encontrarnos nuevamente para bendecir el nombre del Señor y para reflexionar en su palabra, en sus dichos y en todo lo que nos edifica, en su poder. Y hoy vamos a estar hablando de eso, del poder de Dios en nosotros. La prédica del día de hoy se titula El poder de Dios en mí. Y hay una frase muy linda que dice: siempre un pensamiento y siembra un pensamiento y cosecharás un acto. Siembra un acto y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás un destino. Y es muy referente a lo que vamos a estar hablando en el día de hoy, porque en base a lo que nosotros vamos sembrando, vamos cosechando, vamos recibiendo también, y esto nos viene hablando el Señor hace un tiempo. Y Él sembró en nosotros, sembró su poder. Dice que Él nos creó a su imagen y semejanza. Él nos formó en su infinito amor y en su infinita misericordia, dándonos poder y autoridad. Y a pesar de que los hombres se equivocaron e hicieron lo malo delante de los ojos de Dios y fueron engañados y seducidos por el pecado, Dios en su infinito amor y misericordia una y otra vez hizo nuevos pactos con la humanidad, dándonos una nueva oportunidad. Una oportunidad ¿de qué? De habitar en completa paz. Y cuando hablamos de esto, se nos viene a la mente la pregunta de: ¿es posible habitar en completa paz? Y sí lo es, a pesar de los problemas, de los diferentes temperamentos, de las diferentes cosas a las que la misma vida y el mismo destino nos van exponiendo. Hay ciertas cosas que tenemos que hacer para poder habitar en esta paz que Dios nos quiere dar, y de eso vamos a estar hablando en el día de hoy. Yo les decía que teníamos que aprender a reflexionar del poder que Dios nos dio, y ese poder yace en gran manera, en gran parte, en nuestros pensamientos y en nuestras palabras. Si nosotros nos ponemos a pensar un minuto en lo que Dios nos enseña en su palabra, lo que Él nos enseña sobre Él mismo y sobre su poder, nos damos cuenta que Dios es quien creó los cielos y la tierra, que bastó que Él dijera sea la luz para que la luz viniera al mundo y se separara el día de la noche, que Dios dio una orden y el mar Rojo se dividió en dos partes, que Él hizo caer los muros de Jericó solamente al son de los gritos, y nos damos cuenta que incluso el sol y la luna se han detenido por su voz, se han detenido ante su orden. Cuando nosotros nos damos cuenta de todas estas cosas, nos damos cuenta de que Dios es infinitamente poderoso, Él todo lo puede. En la palabra, en diferentes lugares, los distintos escritores y profetas han hecho intentos por describirlo. Isaías dice en el capítulo 40, dice: ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. Y unos versículos más adelante dice: Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Y el profeta en estos versos nos quería decir: tenemos un Dios poderoso, tenemos un Dios grande, tenemos un Dios que puede tomar en la palma de su mano a nuestro mundo entero. Y ese mismo Dios eterno, poderoso, de amor, está en contacto con cada uno de nosotros, está ahí para cada uno de nosotros. Nos tiene en la palma de su mano para cuidarnos, para protegernos. Y ante ese Dios, con ese poder que el mar, la luna, las estrellas, el universo entero le obedecen, te dice: no te canses, no desmayes, porque estoy haciendo una obra en ti.
Y cuando nosotros tomamos conciencia de todo esto y dejamos que Dios alumbre nuestro entendimiento y nos haga abrir los ojos espirituales, entendemos por qué el enemigo busca tanto generar mal en nosotros, busca tanto atacar nuestro corazón, busca tanto atacar nuestra mente, porque él siente celo, siente envidia, siente enojo de todo eso hermoso que nosotros tenemos por tenerlo a Dios en nuestra vida. Dios puede crear algo completamente nuevo en tu vida si vos le permitís entrar. Y no es que Él necesite permiso para entrar, porque Él puede hacer lo que quiera, pero por respeto, por amor, nos ha dado la libre elección. ¿Para qué? Para que nosotros no estemos obligados a amarle, sino decidamos amarle, que al fin y al cabo es la fórmula real del amor, la elección. Y esto también nos da una gran esperanza, porque nos hace entender que Dios escucha nuestras oraciones, escucha nuestro clamor, ve nuestra situación, ve nuestra condición. Y de esta forma entendemos que teniendo su amor, todo lo tenemos. En ocasiones puede ser que te sientas cansado o agotado y que no sepas hacia dónde ir. Hay muchas cosas que nos agotan o nos cansan. Si podemos reflexionar en este momento, yo te pido que pienses en qué es eso que te tiene tan cansado o tan agotado. Muchas veces son las preocupaciones, las necesidades también puede ser que estés pasando, o las personas a tu alrededor, las relaciones con las personas a tu alrededor. Algún problema en particular, puede ser la salud o una tristeza, alguien que no está o que está y genera un problema. Pero Dios tiene algo para decirte hoy. Dios tiene para decirte una frase simple y sumamente importante si decidís asumirla, recibirla para tu vida. Él te está hablando a vos y te dice: no es con tus fuerzas. Te estás equivocando. ¿Por qué? Porque no es con tus fuerzas. No es con espada, no es con ejército, es con la palabra, es con la fe. Zacarías capítulo 4 versículo 6 dice: entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén. Y Dios te dice a vos que estás escuchando este mensaje, amado hermana, amada hermana, el Señor te dice: no es con tus fuerzas. Te estás cansando porque estás tratando de solucionar vos todo con tu propio entendimiento y con tus propias fuerzas, y hay cosas que escapan de tus manos. Es por medio del Espíritu que la solución llega. ¿Por qué? Porque aprendemos, a pesar de las circunstancias que pueda haber alrededor conflictivas, estar nosotros en completa paz en nuestro interior y recibir la restauración y la renovación que solamente de Dios vienen. Dios te dice: es tiempo de que recibas esa renovación. Que dejes de conformarte a lo que el mundo te da, que dejes de conformarte a los límites que el enemigo te ha puesto, que recibas esa restauración y esa renovación de parte de Cristo que genera que puedas trascender los límites físicos por medio de la fe. Romanos capítulo 12 versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Dice: déjate de conformarte a lo que el mundo te da, déjate de conformarte y de creer lo que el enemigo te dice. Déjate de creer en esos problemas, empezá a creer en quien puede solucionar esos problemas. Y eso es algo importante, porque muchas veces los problemas parecen cegarnos, parecen acorralarnos, y nos centramos tanto y le damos tanto poder
a ese problema, que ese problema cada vez se hace más grande, cada vez crece más y cada vez empieza a robar más de tu energía y tu vida y tu vitalidad. Y eso sucede porque el enemigo, que es el ladrón, trata de robar ese poder de Dios que hay en tu interior. La prédica les decía que se titula El poder de Dios en mí, porque es así, Dios puso poder, Dios puso autoridad en nuestro interior. Y eso el enemigo quiere robar. Y trata de robarlo cuando te convence de pensar negativamente, cuando te convence de actuar negativamente, cuando logra entristecer tu corazón por lo que otros hacen o no hacen, cuando logra robar tu gozo, tu alegría, tu paz, tu amor, tu felicidad. En todos esos momentos el enemigo está ganando esas pequeñas batallas, ¿pero por qué? Porque vos le estás dando lugar. Por eso Dios te dice, aprende a disfrutar de mi voluntad, que es perfecta y es agradable. Aprende a entender que todo lo que pasa por algo. Y muchas veces nosotros decimos que eso nos puede sonar o nos puede parecer una frase hecha, todo pasa por algo. Pero no es así, es completamente real. Todo lo que sucede por algo, todo es consecuencia de algo. A veces es consecuencia de las mismas malas decisiones que las personas toman. Y también hay que aprender a asumir y hacerse cargo y hacerse responsable de eso. Decir, bueno, si yo tomé esta mala decisión, esto vino a mí y yo me quiero arrepentir y quiero transformar eso. Y otras veces las cosas suceden porque así tienen que pasar, porque es el destino y porque algo traen por detrás. Y nosotros tenemos que aprender a también aceptar la voluntad de Dios y decirle, Señor, quiero que me lleves, quiero que me guíes, quiero que vos me muestres la luz, la salida, el camino. El otro día, por ejemplo, hablaba con una persona que estuvo enferma durante estos días, había estado enferma con COVID y se tuvo que aislar, y al principio obviamente lo vio como algo sumamente negativo y con miedo y enojo y demás, pero luego comenzó a darse cuenta de que había un propósito detrás de eso. Le faltaba prácticamente nada para recibirse en la universidad y terminar su carrera, pero hacía un tiempo había dejado de cursar y de darle lugar a ese estudio porque por la necesidad misma de trabajar no tenía tiempo. A raíz de la enfermedad se encontró durante ese periodo de 15 días o 20 encerrado en su casa y tomó los libros, empezó a estudiar y en estos días ya se recibe. Y yo pensaba, mientras me contaba esto, en los propósitos de Dios misteriosos, de que Él sabe por qué lo hace. Algo que parecía negativo, como puede ser tener que transitar una enfermedad, tener que hacer reposo, tener que estar en tu casa, puede resolverse en algo positivo, como cosechar ese título que tanto esperaba en hacerse tiempo. O otras personas me han contado también que han atravesado esa enfermedad y lograron durante esos días pasar ese tiempo en familia que necesitaban, reconectarse con Dios como lo necesitaban, darse cuenta de que por la agitada vida y por querer cumplir con todo se habían alejado de Dios, habían dejado de darle tiempo a Dios o a su casa o a su familia. Y así tenemos muchísimos ejemplos de distintas cosas que al principio parecen algo negativo, pero detrás esconden un propósito de Dios. Yo al principio les decía, habitar en completa paz es posible, y es posible, dice el Señor en Isaías capítulo 26, versículo 3, nos dice, confía en Dios. La palabra dice, Isaías 26, 3, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Amén. Dice que Él va a guardar en completa paz, va a proteger, va a cuidar ese tesoro de paz en nuestros corazones si nosotros perseveramos en Él, en nuestros pensamientos. O sea, si lo ponemos a Él en primer lugar en nuestros pensamientos y en nuestro corazón.
Y esto es importante. Muchas veces la gente deja de perseverar en Dios. No es solamente importante tener fe. Hay que tener una fe que persevera, una fe que se mantiene, una fe que es constante, que no lo busca solamente de vez en cuando, que lo busca siempre, de continuo. Y sus pensamientos perseveran en Él. Y esto es importante, enfocar los pensamientos. Yo les decía, Dios puso poder en nosotros. Ese mismo poder que hizo que al Él hablar el mar se dividiera. Ese mismo poder que hizo que al Él dar una orden el mundo se formara. Es ese mismo poder que nosotros podemos usar enfocando nuestros pensamientos, aprendiendo a pensar en lo que Dios quiere y aprendiendo a educar nuestra mente. La semana pasada hablábamos de las tentaciones del enemigo y de cómo el enemigo nos engaña, y Dios nos advertía y decía: no caigas en el engaño, no caigas en la trampa. Y una de las trampas del enemigo es hacerte pensar que no podés salir, o hacerte pensar en lo que está mal. Y hay una herramienta que Dios nos da hermosa, que es la alabanza. Filipenses capítulo 4 versículos 7 y 8 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, o sea que no se puede razonar, sobrepasa el entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. O sea, ¿querés proteger tu corazón y tu mente? Aprende a pensar en Él, a buscar la paz de Él. Dice: por lo demás, hermanos míos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Amén. Y es eso es importante, aprender a enfocarnos en aquello que tiene buena virtud, aprender a enfocarnos en aquello que es digno de alabanza, aprender a pensar en aquello que nos edifica, que nos hace crecer, y dejar a un lado lo malo. Si vos vivís pensando en esa persona que te dañó, en esa persona que te hizo mal, si no la aprendés a arrancar de tu corazón y perdonando, si no arrancás esa raíz de amargura y seguís enojado, lo único que estás haciendo es perdiendo el tiempo y dejándole al enemigo ganar lugar. Si vos vivís pensando en ese problema, vivís pensando en la escasez, y no revertís tus pensamientos, estás dándole territorio al enemigo. Si vos vivís pensando en cómo vas a resolver un problema en vez de declarar que Dios lo va a resolver, entonces vos también le estás dando lugar al mal. Si te ocupás en tu mente y en tus conversaciones, en tu corazón, en ver en las personas que te hacen daño o en las personas que no actúan como corresponde, lo único que estás haciendo es darle lugar al mal. Dios te aconseja y te dice: aprende a pensar en lo que es bueno, aprende a pensar en lo que edifica. Y ahí la gente puede decir: bueno, pero pastora, que yo piense en lo bueno no va a hacer que lo malo desaparezca. Y puede ser que no haga que desaparezca el problema, pero sí hace que Dios se encargue de darle una solución a ese problema. ¿Por qué? Porque nosotros por medio de Cristo recibimos la victoria. Cuando nosotros declaramos lo bueno, cuando pensamos en lo bueno, pensamos en lo positivo, en lo que tiene buena virtud, nosotros abrimos las puertas de nuestra casa hacia eso, hacia lo bueno. Declarando la victoria en nombre de Jesucristo, usando ese poder, esa autoridad que Dios nos dio, respondiendo conforme a la palabra, obrando conforme a la palabra. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 57 dice: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, a nosotros nos fue dada la victoria, nosotros recibimos la victoria, y esa victoria tenemos que proclamarla. Cuando los muros iban a caer en Jericó, el Señor ya había determinado que eso iba a pasar y eso iba a suceder, pero era necesario que aquel pueblo creyera, era necesario que aquel pueblo diera esas vueltas, era necesario que aquel pueblo pegara esos gritos de júbilo y de victoria, era necesario que aquel pueblo alabara a Dios para que lo que estaba declarado, para lo que estaba decretado, sucediera, descendiera.
Hay que aprender a cosechar la bendición y cerrarle las puertas al engañador. Hay que conocer las estrategias del enemigo, como venimos hablando. Santiago capítulo 1, del versículo 13 en adelante, nos habla de algunas cosas que vamos a estar analizando sobre esto mismo. Dice en el versículo 13 al 15, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da luz al pecado. El pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amén. Bueno, primero nos dice, no pongas como excusa a Dios de las cosas que puedas hacer mal vos. Dice, Dios permite la tentación, pero Él no te está tentando. Si hay algo que te está tentando es la concupiscencia de tu carne. Es el mismo pecado que hay en vos lo que te está señalando. Y vos tenés la decisión, la opción de decirle no a ese mal y decirle sí a la luz de Cristo. Por otro lado, el Señor te invita a aceptar su consejo. En el versículo 16 al 18 dice, amados hermanos míos, no erréis, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Amén. Dice, hermanos, no erres, no caigas en el mal, no te equivoques, dale toda buena dádiva, dale toda honra, toda primicia, toda ofrenda de amor al Señor. ¿Por qué? Porque su don, que es perfecto, está en nosotros. Y Él en su voluntad nos hizo nacer por medio de su palabra, nos dio un nuevo nacimiento, nos dio una nueva vida, te devolvió la vida que el mal te había quitado. Y Dios te está llamando a no ser desagradecido y a aprender a agradecer todo lo que Dios te dio, a dejar de pensar mal y a buscar el bien de Dios, a cumplir con sus mandamientos, a amar sus estatutos. En el versículo 19 al 21 dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra para justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Amén. Y la palabra nos sigue diciendo, elegí el buen camino, elegí el camino correcto. Déjate de caer ante la ira, déjate de enojarte, déjate de permitirle lugar a la inmundicia, a la avaricia, a la soberbia en tu vida. Desechá todo eso y recibí con mansedumbre la palabra de Dios. ¿Por qué nos dice recibí con mansedumbre? Porque la palabra de Dios no solamente nos edifica, sino también nos corrige, también nos dice lo que estamos haciendo mal, nos exhorta. ¿Para qué? Para que si nosotros recibimos con mansedumbre, con paz, con humildad esa exhortación y cambiamos lo que estamos haciendo mal, recibamos la bendición. Dice que ser mansos ante su palabra y no discutir ante sus estatutos, no decirle Señor, ¿por qué tengo que hacer esto? Sino decirle Señor, tú sabrás por qué, pero yo lo hago porque vos me lo decís. Eso puede salvar nuestras almas. Oír es importante, oír la palabra de Dios es importante, pero no solamente oír, sino también ponerla en práctica, ponerla por obra. En el versículo 22 al 25 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Te dice, déjate de engañarte a vos mismo, no te sirve de nada solo oír la palabra la tenés que también poner por obra, tenés que ser un testimonio viviente de su obra. Porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Amén.
Dice, ¿querés que el Señor te bendiga en todo lo que haces? Tenés que ser hacedor de la palabra, no oidor olvidadizo. Hay mucha gente que solo oye la palabra, pero luego se olvida, deja de ponerla en práctica, deja de hacer lo que Dios le aconsejó, discute con la palabra, discute con los estatutos de Dios. Y eso, hermano, hermana, está mal. Dice la palabra que su palabra, su ley, su voluntad es perfecta, y si nosotros aprendemos a aceptarla y aprendemos a obrar conforme a ella, nosotros recibimos bienaventuranza. Dios nos da incluso más de lo que podemos imaginar. Y otro consejo que el Señor nos da, nos dice, tened cuidado, aprende a cuidar no solamente lo que pensás, no solamente lo que crees en tu corazón, sino también lo que hablas. En Santiago 26, capítulo 1, versículo 26 al 27 dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Amén. Hay mucha gente que es religiosa y que mide y dice lo que se puede o lo que no se puede, critica al que obra, critica al que hace. Puede ser que a vos te estén criticando por hacer, y dale gloria al Señor, seguí obrando y no prestes atención ni prestes oído a los que te critican. Y si por el contrario vos sos de los que hablan, si vos sos de los que se sienta a hablar mal de tu prójimo, a decir lo que los demás hacen mal, criticas a tus siervos, pensás que no te parece, y te la pasás hablando, Dios te está molestando y te dice: refrena tu lengua de maldad, porque esa religiosidad no te va a salvar. El estar criticando las predicaciones, el estar criticando la obra de Dios, el estar criticando a los hermanos que hacen, el estar criticando a tus vecinos, todo eso solamente te está atrasando a vos mismo en tu vida espiritual. El Señor te dice: aprende a guardarte sin mancha, aprende a trabajar por tu prójimo, aprende a ayudar al necesitado, aprende a limpiar las manchas del mundo, no dejar que las manchas del mundo te contaminen, las tentaciones del mundo te contaminen, los vicios del mundo te contaminen. Guardate de todo eso, no te escondas tras la religiosidad, sino aprende a vivir en Cristo, que esa es la verdad. Su poder es suficiente, Dios es suficiente. Eso necesitamos entender y eso necesitamos vivir. Independientemente de lo que estés pasando, entender que Dios te dice: su poder es suficiente. Efesios capítulo 1, versículo 19 al 20 dice: y cuál la superviniente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según su operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Amén. Su poder es todo lo que necesitamos. Cuando nosotros nos disponemos, Él obra. Han pasado cosas hermosas y hemos visto testimonios impresionantes. A mí el Señor en mi ministerio profético me ha dicho en muchas ocasiones de hacer cosas que parecían ante los ojos de los demás una locura. Una vez el Señor me dijo que tenía que enviar alimentos y agua a un pueblo que queda muy lejos de aquí, y yo no tenía en ese momento ningún recurso como para enviarlo. Necesitaba un camión para enviar esa agua y esos alimentos. Necesitaba un contacto en aquel lugar para que esos alimentos llegaran, y no tenía nada, solamente tenía la palabra del Señor, la orden del Señor, la promesa de Él. Y yo creí en esta palabra y dije: tu poder es suficiente, y si vos lo decidís, esos alimentos y esa agua va a llegar. Yo no sé cómo vas a hacer, pero yo me voy a ocupar de juntarlos porque van a llegar. Hablamos en la congregación y muchos hermanos de corazón dieron y se juntaron los alimentos, y todavía nos faltaba cómo llegar hasta allá.
el Señor puso a una persona dispuesta, una persona a la que también le había puesto el sentir, pero los alimentos se llenaron y llegaron a las manos de las personas que estaban necesitadas, de las personas que necesitaban recibir. Y no llegó solamente el alimento y el agua, llegó la bendición del Señor para aquel lugar. El lugar no tenía agua y pusieron a partir de ahí un sistema en el cual podían tener una canilla y sacar el agua. Hay cosas que para nosotros nos resultan muy simples, como abrir la canilla y tener agua, pero hay lugares, incluso dentro de nuestra misma Argentina, que no corren con la misma suerte, que no tienen esa posibilidad de simplemente abrir la canilla en su casa y tomar agua potable. Y a partir de esa obra llegó la otra obra, el otro propósito de Dios. Y así tendremos horas y horas para contar testimonios en los que vimos que el poder de Dios es suficiente cuando nosotros creemos, para los que hemos creído. Por eso yo te invito a poner tu vida en sus manos, sin importar tu situación, y decirle: Señor, yo recibo la promesa, yo creo que tu poder es suficiente en mí y lo quiero poner por obra. Arrepentite de tus pecados, cambia tus errores, no seas solamente oidor, sino sé también hacedor. Hace un pacto con Dios, empezá a cumplir con todos sus mandatos, déjate de cuestionar su ley y aprende a vivir en su ley, y recibí toda la bendición que Él tiene para tu vida. Dios te bendiga, te saludo con la paz del Señor y espero que esta palabra haya sido de provecho para vos.